nacido sobre ti, con fuerza y fulgor, para llevar mi salvación, ser luz a las naciones. De alabanza, qué presencia, qué gloria de Dios. Y también qué manera de disfrutar con estos niños que estamos viendo a Dios a través de ellos. ¿Sí? ¿Cuántos lo están viendo eso? Es Dios hablando, hermanos, a través de ellos. Y le damos muchas gracias a Dios por su presencia, por su gloria en este lugar. Y ahora vamos a la palabra. ¿Cuántos tienen ganas de recibir en esta mañana la palabra que es de Dios? Esta semana empecé pidiéndole a Dios guía y dirección con respecto al texto a compartir para esta mañana. Y estuve unos días en oración. Estamos delante del último cuatrimestre del año, frente a una palabra que tenemos que durante todo el año nos ha retado. Y pensando en este cuatrimestre que nos queda por delante, en el que ya estamos metidos, y orando y pidiendo a Dios guía, y pidiendo dirección y pidiendo una palabra que de alguna forma hoy nos ayudara a adentrarnos dentro de la palabra del año, en este cuatrimestre que tenemos, orando. El miércoles aproximadamente el Señor pues puso un texto en mi corazón que no había manera de quitarlo. Y como el viernes teníamos reuniones en Andorra importantes e íbamos a estar hasta el sábado, y después teníamos la asamblea, pues me vi obligado a preparar el texto y los escritos el jueves por la tarde. Así, el jueves por la tarde me vi obligado, después de que el miércoles... No me corrijas. El jueves lo escribí. Entonces yo me vine al culto ya con el texto escrito de la palabra que Dios me había hablado, por lo que os estoy diciendo, porque no tenía prácticamente ya más tiempo. Y me vine al culto con la disposición de recibir la palabra del Señor. Y cuando Allen abrió la Biblia y compartió, hermanos, era el texto que yo tenía escrito. Así que entendí que era Dios mismo quien de alguna forma nos llevaba a que hoy volvamos a recordar el texto que Allen nos estuvo compartiendo el jueves. Y si estuviste el jueves, pues bueno, podríamos decir que esta es parte 2. Y si no estuviste el jueves, yo te animo a que vengas, porque el jueves tenemos cultos gloriosos donde estamos viendo la gloria de Dios, recibiendo la palabra del Señor. Así que en esta mañana vamos a Marcos capítulo 4, Allen leyó Lucas. Me gusta porque los evangelios se pueden ver desde cada uno su enfoque. Hoy vamos a ver Marcos capítulo 4, verso 35. Y de este texto quiero destacar, hermanos, 5 aspectos. ¿Cuántos? 5. 5 aspectos que nos van a ayudar a discernir el tiempo que ahora tenemos por delante con respecto a este cuatrimestre, para adentrarnos después en todo lo siguiente, porque ya sabéis que la palabra nunca caduca, siempre permanece para siempre. Pero son 5 aspectos. Vamos primero a hacer la lectura. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Quiero destacar, y vuelvo a repetir, bueno, el jueves tuvimos la primera parte y fue una bendición escuchar, y hoy continuamos con la segunda parte. Quiero destacar, como decía, 5 aspectos. El primero de todos,
nos tenemos que quedar en las dos primeras palabras. Dice, aquel día. Y cuando yo veo aquel día, yo tengo que detenerme a ver qué es lo que estaba pasando en aquel día. Y la primera de las cosas, o la primera de las palabras, o este apartado, le vamos a llamar momento. Di conmigo, momento. El momento actual que aquellos discípulos estaban viviendo, en este caso, en la orilla. Los versos previos a esta lectura nos están mostrando qué es lo que estaba pasando en la orilla. Allen nos contaba el jueves, a través de su testimonio en estas vacaciones, que de repente podemos encontrarnos en un mar en calma, en bonanza, como él se han encontrado durante muchos años en sus vacaciones, pero en un plis-plas, en un momento, en un abrirse de ojos, esa bonanza se convierte en, como es en este caso, en una tormenta grande. Yo me fui con bonanza el jueves del culto. Yo me fui con calma. Yo me fui disfrutando de la gloria del Señor, en un tiempo maravilloso. Y a las 5 de la mañana del viernes, la bonanza se convirtió en tormenta. Yo le dije, Señor, ya me lo habías confirmado con el texto el jueves, no hacía falta seguir confirmando. Pero hermanos, me vino a las 5 de la mañana un cólico de riñón. ¿Cuántos han tenido aquí cólicos de riñón? Sabéis que duele el cólico de riñón, ¿eh? Llevamos 2 días discutiendo, la pastora y yo. Ella me dice, bueno, es más doloroso parir. Y yo digo, bueno, yo no sé, yo he hecho mis averiguaciones. Entonces, a través de mis averiguaciones que he hecho, por ejemplo, aquí tenemos una hermana que es Nerea, que hoy mismo he querido preguntarle, ¿qué duele más? Tú que has tenido cólico de riñón y has parido, ¿qué duele más? Y dice, el cólico de riñón. Bueno, son fuentes de investigación que yo he hecho, pero sí, ¿verdad? Hermanos, yo me fui con bonanza, pero me vino una tormenta inmensa. Yo no era capaz de vestirme, no era capaz, doloroso. Y yo me tenía que ir a Andorra, teníamos mucha faena. Entonces ingresé en el hospital a las 5 de la mañana hasta las 12, o 12 y pico. Hermanos, momentos previos, dice, aquel día los discípulos y la multitud estaban escuchando las parábolas que Jesús les estaba hablando. Y la multitud no se enteraba prácticamente de nada, porque aunque estaban escuchando, no oían realmente, no entendían. Aunque ellos estaban viendo, realmente estaban ciegos, porque no eran capaces de ver y de entender lo que Jesús estaba hablando, lo que Jesús estaba predicando a través de esas parábolas. El verso 34 dice, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. La multitud apenas entendía ni percibía, pero en momentos a solas con sus discípulos, Jesús les estaba explicando en qué consiste el reino de Dios. Y si nosotros hacemos un análisis y estudiamos las parábolas que Jesús en ese momento les estaba hablando, veremos que está hablando allí de la parábola del sembrador, tenemos allí la parábola del crecimiento de la semilla, tenemos ahí la parábola del grano de mostaza que crece, que aunque es la semilla más pequeña, al final se acaba convirtiendo en la hortaliza más grande. Les estaba hablando, hermanos, de parábolas que tienen que ver con crecimiento, siembra y siega. Eso es lo que Jesús les estaba hablando. En eso consiste el reino de Dios. Verso 11 dice, a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera, por parábolas todas las cosas. A vosotros os he dado a conocer que el reino de Dios no consiste en que todo nos vaya bien. El reino de Dios no consiste en que no nos falte nada.
El reino de Dios no consiste en venir el domingo y ya está, y cuán importante es que lo hagamos. El reino de Dios no consiste en cantar alabanzas, que hay que hacerlo. El reino de Dios incluso no consiste en servir con el don que Dios nos ha dado, que lo debemos de hacer. El reino de Dios, les estaba diciendo Jesús, en ese momento consiste en crecimiento, siembra y fruto en nuestra vida. En eso consiste el reino de Dios, en llevar fruto, en que podamos crecer, en que podamos madurar y llevar fruto. Les dijo Pablo a los Gálatas, no os engañéis, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Si siembras para agradar a la carne, les decía Pablo a los Gálatas, entonces cosecharás destrucción. Si siembras para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharás vida eterna. Entonces los discípulos en aquel día, en aquel momento, ellos estaban sembrando para agradar al Espíritu. Habían llegado al culto, habían cantado alabanzas, escuchaban la palabra del Señor, tenían la palabra del año, los niños estaban en la escuela dominical, los jóvenes estaban preparando para el campamento y de repente aquel día llegó la segunda parte, llegó la orden. Di conmigo, orden. Es la segunda de las cosas que quiero deciros. Llegó la orden. Estaban disfrutando de todo eso y llegó la orden de Dios. ¿Cuál era la orden? Pasemos al otro lado. Dile al que está a tu lado, pasa al otro lado. Pasa al otro lado. Yo creo que sus discípulos hubieran preferido quedarse allí un ratito más, allí hacer de esa orilla su propia enramada. No nos movamos de aquí, que aquí se está maravillosamente cantando alabanzas y hemos de hacerlo y no nos lo podemos perder. No nos saques de aquí, de este tiempo glorioso, donde estamos disfrutando de la gloria, de la presencia, del poder, de la misericordia de Dios. No nos saques de mi área de servicio, donde puedo estar dando en la congregación lo que tú me has dado. Ahí estaban y seguro que ellos hubieran preferido quedarse un ratito más. Pero Jesús les dice, pasemos al otro lado. Y yo, hermanos, es lo que yo estoy escuchando del Espíritu Santo en esta mañana para luz a las naciones. Pasemos al otro lado. Y fíjate en la conjugación del verbo. Tenemos aquí a un profesor de castellano. Primera persona en plural. No dice cruza, no dice cruzad, dice crucemos, pasemos al otro lado. ¿Qué significa? Que Él va con nosotros, en nuestra barca. Y eso es lo que Allen destacó, sobre todo el jueves. Si algo nos interesa y en algo tenemos que estar preocupados, es que Jesús esté en nuestra barca. Es que Jesús esté en nuestra vida, es que Jesús esté en nuestro problema, es que Jesús esté en nuestra enfermedad, es que Jesús esté en nuestra familia. Eso es lo más importante de todo. No importa lo que vayamos a enfrentar, que ahora veremos. Lo importante es que Jesús esté con nosotros. Y la instrucción de Jesús es, pasemos al otro lado, que yo voy con vosotros. Yo estoy con vosotros todos los días. Ponme el cartel de la palabra. Tenemos, hermanos, una orden, una instrucción como estamos viendo. Dice, pasemos al otro lado. En la orilla, y esta es la palabra, y esta es la imagen que tenemos. Hermanos, en la orilla no está nuestro lugar. Allí no está el plan de Dios, allí no está el propósito de Dios. En la orilla solo tenemos enemigos. La pastora decía, ¿cuántos tenéis enemigos? Yo no tengo ningún enemigo carnal, ni ella tampoco, ni ninguno. Nuestros enemigos son todos espirituales. A eso nos referíamos. Hermanos, en la orilla solo tenemos enemigos espirituales
que quieren acabar con nosotros para no cruzar al otro lado donde está el propósito y el plan de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro ministerio y para todo. En la orilla solo hay egipcios que lo que hacen es traer pasado, traer miedo, traer religiosidad, traer apatía, traer conformismo, traer falta de compromiso. Eso es lo único que hay en la orilla. Por eso la instrucción de Jesús frente a lo que tenemos por delante es: pasemos al otro lado, porque la bendición está allí, porque el propósito está allí, porque el plan de Dios está al otro lado. ¿Y qué significa cruzar al otro lado? ¿Qué significa cruzar al otro lado? Bueno, cruzar al otro lado puede implicar muchas cosas. Y luego te retaré a que tú te preguntes en tu vida qué es lo que significa para ti, en este momento en el que estás, cruzar al otro lado. Porque para ti a lo mejor implica una cosa y para mí implica otra. Cruzar al otro lado es saber que sí o sí es el único camino y la única decisión de que te va a llevar a poder avanzar. Cruzar al otro lado es dejar el pecado, es dejar lo que desagrada a Dios. Pasar al otro lado es entregar y rendir tu vida plenamente a Cristo, para que Él sea no solo Salvador de tu vida, porque a veces buscamos solo a Cristo como Salvador, pero necesitamos hacer de Cristo Señor de nuestra vida. Es nuestro Salvador y es nuestro Señor. Cruzar al otro lado es bajar a las aguas del bautismo, hacer pública mi fe delante de todos, sin temor al qué van a decir mis amigos, mis conocidos, mi familia. Cruzar al otro lado significa levantar hábitos, pero hábitos diarios, de intimidad y de comunión con Dios y con la palabra que Dios nos ha dado. Cruzar al otro lado significa o implica dejar definitivamente la queja, la crítica, el juicio, la comparación, las malas compañías y subirse a la barca de la obediencia y de la integridad. Cruzar al otro lado es salir de la comodidad. Cruzar al otro lado es salir de la zona de confort. Cruzar al otro lado es tomar el rumbo del compromiso frente a la necesidad de la gente, como acabaremos viendo. Sembrar para la carne nos está pidiendo quedarnos en la orilla y que evangelicen los evangelistas, o que oren los que tienen don de intercesión. Quedarnos en la orilla implica decir, bueno, el domingo me quedo a descansar, porque trabajo tanto o estoy tan mal que lo que necesito es quedarme en casa a descansar. ¿Cómo? Hebreos está diciendo, el escritor, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hoy, hermanos, cruzar al otro lado es aceptar el desafío de querer recibir menos y dar más. Me explico. Muchas veces buscamos que nos den atenciones, que nos den cuidados, que nos den amor. Y surge la pregunta, ¿y cuánto damos nosotros? Pasar al otro lado significa dejar los límites, que muchas veces se levantan porque el enemigo los levanta delante nuestro, límites que nosotros mismos imponemos, implica cruzar al otro lado, adentrarnos, rindiendo nuestros dones al servicio de Dios y al servicio de la Iglesia para llevar a cabo la tarea y el ministerio que Dios nos ha dado a todos nosotros. Hermanos, veo, y os lo digo de corazón, veo un potencial tremendo en muchos de vosotros, o en todos. Y veo que ese potencial está en la orilla. Y hoy recibimos la orden, hoy recibimos la instrucción. Pasemos al otro lado.
Pasar al otro lado significa dejar atrás el pasado, los errores, los fracasos y extendernos a lo que está por delante. No olvides que Cristo va contigo. Esa es la orden. Pasemos. El Señor está en tu vida, el Señor está en tu barca, el Señor está en tu situación. Por lo tanto, no estás solo, pero necesitas tomar la decisión de emprender este viaje sabiendo que Cristo está contigo. Hermanos, salgamos de la orilla. En la orilla solo tenemos enemigos espirituales que quieren acabar con nosotros. Número 3, la prueba. Dile al que está a tu lado, la prueba. Verso 37. Se levantó una gran tempestad de viento. Claro, este traslado, este pasar al otro lado, implica que hay tormentas. Y lo que va a hacer la tormenta es ponerte a prueba. Yo puedo imaginarme, nunca he estado en un barco en plena tormenta como esta, pero yo puedo imaginarme el viento huracanado, ¿no?, levantado en ese mar. Hermanos, yo os lo he dicho antes. El jueves empecé a escribir y acabé el sermón. Y cuando yo estaba en este texto 37, y yo estaba leyendo que se levantó una gran tempestad de viento en mi despacho, yo empecé a escuchar lo que vais a oír ahora. Ponme el audio. Es real, ¿eh? Es del jueves en mi despacho. Mientras estaba justamente leyendo este texto. Es un despacho pequeño, que además hay un balcón, y yo no sé si se ponen de acuerdo todos los vientos de todo el Ponent para venir a ese lugar. Pero eso es real, de este jueves. Y yo estaba leyendo, y ya no solo estaba leyendo, estaba oyendo. Y allí me rompí, porque el Señor me dijo, estos vientos son los que muchos de mi pueblo hoy están escuchando en sus vidas y en sus familias. Para allá el viento. Estos son los vientos que muchos están escuchando en sus vidas y en sus familias. Ese sonido, hermanos, eso da miedo, ¿eh? Yo me puedo imaginar a esos discípulos de camino a cruzar al otro lado y puedo imaginarme ese viento que empezó a oírse, y a ese viento se le sumaba el agua que ya entraba en la barca, y a lo mejor el agua ha entrado en la barca de tu vida, de tu familia, de tu situación, de tu enfermedad, de tus hijos, y yo puedo imaginarme eso. Es el sonido del temor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No sé qué hacer. O sea, frente a esta situación, no sé qué hacer. Es el viento de la duda. Pero ¿cómo podré? Es el viento del desánimo. No puedo más. No tengo más fuerzas. No sé para dónde tirar. No sé qué hacer. Es el viento del fracaso, donde el enemigo te recuerda capítulos de tu vida que quisieras olvidar y te lleva al pasado para que te hundas en medio de ese viento huracanado que está soplando solo con un fin: detenerte y que vuelvas a la orilla en vez de seguir adelante y alcances el plan y el propósito de Dios. Son vientos que están sonando. Y hasta hoy, esa voz enemiga que te decía, quédate en la orilla, esto no es para ti. Quédate en la orilla, no hables, no ores, no oigas, no uses el don, no te sumes en los proyectos espirituales, párate, detente, tú no puedes, tú no soportas. Ponme un momento el viento, pero que suene un poco menos fuerte.
Ese es el viento, hermanos, que estamos oyendo. Es ese viento que te dice, párate, que tú no puedes, que tú no vas a soportar, que tú no vas a ser capaz. Que tu familia no tiene esperanza, que tu situación no tiene solución. Que tu enfermedad va a acabar contigo. Que no eres capaz de seguir adelante, no eres capaz. Son vientos que están sonando y frente a esos vientos en los que viene el temor, viene la duda, viene el fracaso, el Señor se levanta y dice, ¡calla! Enmudece. Solo Él puede hacerlo. Y además puede hacerlo porque va en nuestra barca. No nos ha dejado allí solos. Va en nuestra barca y además tiene el poder para hacer callar todos los vientos que están soplando sobre tu vida y sobre tu familia. Tiene el poder para hacerlo. Tiene el poder para hacerlo. ¡Wow! Gloria a Dios. Verso 39. Y cesó el viento y se hizo ¿qué? Bonanza. Gloria a Dios. Pero ahora viene la pregunta. Esa pregunta que después de la experiencia con la que el Señor nos lleva a quebrantarnos delante de Dios. Y el Señor les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? O lo que es lo mismo, con tanto miedo. ¿Por qué estáis así con tanto miedo? Les acababa de explicar cómo funciona el reino de Dios. Les estaba diciendo a través de esas parábolas que si uno tiene si uno tiene fe como un grano de mostaza, podrá decirle a este monte, pásate y échate fuera, y lo podrá hacer. Les estaba hablando de que una pequeña fe puede hacer algo tan grande. Lo acababan de escuchar. Era el momento de bonanza. Y ahí entramos con la cuarta parte, que es el recurso. Recurso. ¿Por qué estáis así con tanto miedo? Miedo a lo desconocido. Hablo espiritualmente. Miedo a no soportar. Miedo al qué dirán. Miedo al ser usados. Miedo a no estar a la altura. Miedo a fallar. Miedo a tantas cosas que el enemigo trata de poner allí para detenernos. Pero Jesús dice, ¿por qué estáis así? ¿Todavía no tenéis fe? ¿No os he dado suficientes pruebas y demostraciones de que mi poder es sobrenatural? La fe que el Señor espera de nosotros, hermanos, no se sustenta. Escucha bien, porque esto es importante. La fe que Dios demanda de nosotros no se sustenta en lo que creemos estando en la orilla. No. La fe que Dios demanda y espera de nosotros es la fe que se sustenta con lo que creemos mientras estamos atravesando al lado del compromiso, del servicio y de la obediencia. Es allí donde se está sosteniendo. Por lo tanto, no son palabras. Nuestra fe no se sostiene en dichos, sino en hechos. Por eso la Iglesia fue fundada en el libro de los hechos, no en el libro de los dichos. No son palabras, es confianza en creer. No creer en Dios, que allí hay muchos que creen, hasta los demonios tiemblan, creen y tiemblan. No, eso no es lo que espera Dios de nosotros. Lo que espera Dios de nosotros no es que creamos en Dios. Lo que espera Dios de nosotros es que le creamos a Dios, porque creerle a Dios nos pone en acción. Creer en Dios nos mantiene en un estado posible de religiosidad. Pero creerle a Dios, como hizo Abraham, el padre de la fe, hace que cuando recibimos la palabra,
Cuando recibimos la promesa, dice que Abraham, ¿qué hizo? Salió. ¿Salió de dónde? De la orilla, de la tierra de su parentela, y se dispuso a ir sin saber incluso ni a dónde iba, como esos discípulos. Y dice que cuando recibió la palabra y la promesa, lejos de debilitarse al considerar que era ya un viejito y que su mujer incluso era estéril, dice que se fortaleció ¿en qué? En fe. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Amén, aleluya. Le creyó a Dios. Moisés, en la imagen nuestra de la palabra, tuvo que salir de Egipto e iniciar el viaje a la tierra de la bendición. Y para eso, sí o sí, tuvo que cruzar ese mar para adentrarse. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Y ese es el recurso, hermanos, que Dios pone a nuestra disposición para poder en esta mañana pasar al otro lado con garantía de éxito asegurado. Nada en nosotros y todo en Él. Así que agárrate al Señor, a las promesas de Dios. Y acabo diciendo, quinta parte de aspecto de las 5 que os he dicho. El quinto es el propósito. Di conmigo, propósito. Eso es muy importante, porque claro, este texto hay que ligarlo al capítulo 5, para no estar confundidos. Capítulo 5 dice, verso 1, que vinieron al otro lado del mar, cuando ya llegaron a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, ¿qué pasó? Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre que, con un espíritu inmundo. Y ahí puedes en tu casa leer todo el capítulo. Hermanos, ¿qué o quién nos espera al otro lado? Lamento decirte que al otro lado no nos esperan riquezas, no nos esperan posiciones, no nos esperan cargos, no nos esperan empresas, no nos esperan proyectos humanos lícitos, pero eso no es lo que nos espera al otro lado, y ese es el propósito de pasar al otro lado. Cuando Jesús nos dice pasemos al otro lado, solo hay un propósito, y el propósito es lo que al otro lado nos espera. ¿Sabes lo que nos espera al otro lado? Personas necesitadas del poder y de la gracia y de la misericordia de Dios. Eso es lo que nos espera. Al otro lado nos espera el motivo por el cual Cristo se despojó de su gloria y sin dejar de ser Dios, pasó al lado de los humanos y se hizo carne y murió por cada uno de nosotros para que hoy de Él podamos pasar al otro lado. Y lo hizo con un propósito: dar vida, dar salvación y dar esperanza. Hermanos, al otro lado nos espera el quebrantado de corazón. Nos espera el enfermo, nos espera el cautivo, nos espera el que está necesitado, nos espera aquel que está a punto de suicidarse, nos espera aquel que necesita una palabra que solo Dios puede hacer para cambiar su vida y su situación. Al otro lado nos están esperando personas amadas por Dios que necesitan escuchar una palabra que les saque de estar en una situación de muerte a vida. Y ese es el propósito. Y eso es porque Dios en esta mañana nos está dando la orden de pasar al otro lado. Amén. Para que entendamos que hay un propósito. Y el propósito es liberar al cautivo, liberar al endemoniado, sanar al enfermo. Claro, no será nada por nosotros, sino por medio de lo que Cristo ha hecho. Ese es nuestro mensaje, ese es el Evangelio, y ese es el mensaje, y ese es el propósito que tenemos en esta tierra. Predicar a Cristo, predicar las buenas nuevas y salvar al perdido. No hay otro, no hay otro. Y tenemos que entender eso, porque es urgente, porque la gente se muere y la gente está necesitada. Y entre nuestro círculo más cerrado tenemos hermanos, tenemos familia, tenemos personas, tenemos amigos, tenemos compañeros que se están muriendo
y no nos lo podemos permitir. Por eso el Señor dice, vamos, pasemos al otro lado. ¿Quieres salvarles? Y nos ha escogido. Nos ha escogido a nosotros. ¿Cómo van a huir si nadie les predica? ¿Cómo vamos a librarlos de lo que están pasando si no tomamos el compromiso de abrir nuestra boca y predicar a Cristo y tener la actitud y la disposición y la obediencia de pasar en favor de ellos? No pasamos para obtener bendiciones, no pasamos para obtener favores, pasamos porque hay una necesidad y Cristo va con nosotros. El Señor nos dice, pasemos al otro lado. No sé lo que para ti puede en esta mañana significar pasar al otro lado. Yo mencioné varias, pero quiero que el Espíritu Santo te muestre a ti, en tu vida y en tu situación particular y personal y familiar, lo que para ti significa e implica pasar al otro lado. Porque yo sé lo que para mí implica y para mí significa. Pero el Espíritu Santo ahora te está mostrando lo que para ti en esta mañana significa pasar al otro lado. Por lo tanto, frente a la orden de Dios y sabiendo que Él va con nosotros, que a pesar de que enfrentaremos tormentas y enemigos que tratarán de acabar con nosotros, sabemos que si Él está en nuestra barca no hay nada que temer, nada que temer. Si tú quieres en esta mañana, vamos a ponernos todos en pie, por favor. En esta mañana vamos a tomar juntos la Santa Cena. Y antes de tomar, hermanos, la Santa Cena y recordar el sacrificio de Cristo, que es lo que en esta mañana nos da vida para poder seguir adelante, antes de tomar eso yo quiero pedirte que si tú en esta mañana quieres pasar al otro lado, obedecer la orden de Dios, que tú levantes tu mano.